La NF. Esta temporada nos ha regalado desastres épicos que ni Bill Belichick podría explicar. Desde receptores estrella, como Stephon Diggs, dejando caer pases de rutina estando solos, hasta ese momento absurdo donde los Jets de Nueva York chocaron entre sí para regalar un touchdown de comedia pura. Hemos presenciado cómo la soberbia de celebrar antes de tiempo convirtió a héroes en los memes más grandes de las redes sociales en un abrir y cerrar de ojos. ¡Prepárate! Porque hoy vamos a recorrer las 20 jugadas más humillantes de esta temporada. Así que no te quedes fuera de la jugada. Suscríbete ahora, activa las notificaciones y deja tu like si quieres ver a los gigantes morder el polvo. ¡Vámonos! Número 20. El baile de los tobillos rotos en Dallas. Comenzamos este conteo con los Vaqueros de Dallas contra Gigantes de Nueva York. En una ruta de poste hacia el centro, el receptor de los Gigantes hizo un quiebre de cintura tan violento que el defensor terminó literalmente sentado en el pasto mientras veía cómo el rival se escapaba hacia las diagonales. No fue solo la caída, fue el hecho de que no hubo contacto físico. Fue pura magia y agilidad, lo que dejó al defensor congelado en una imagen que le dio la vuelta al mundo en segundos. Es el tipo de jugada que te hace querer pedir el cambio de inmediato para no volver a salir en la televisión por el resto de la tarde. Pero espera, porque si crees que este error de comunicación fue malo, el siguiente puesto nos demuestra que a veces el exceso de confianza es el peor enemigo. Número 19. El centro fantasma hacia el olvido. Panteras de Carolina contra Santos de Nueva Orleans. Lo que ocurrió aquí fue una falta de comunicación que raya en lo infantil, pero que nos costó un momento de oro puro. El mariscal de campo de las Panteras estaba apenas acomodando a sus receptores cuando el centro decidió que era buen momento para enviar el ovoide hacia atrás. El balón voló sin dueño, mientras el mariscal corría desesperado, como si estuviera persiguiendo un billete de $100 en medio de un tornado, solo para terminar siendo tacleado por 3 defensores hambrientos que recuperaron el balón para anotar un touchdown regalado. La cara del entrenador en la banda era de absoluta incredulidad, tapándose los ojos con su tabla de jugadas para no ver más. Número 18. El despeje suicida que salió mal. Leones de Detroit contra Empacadores de Green Bay. La humillación alcanza niveles épicos cuando intentas ser el más inteligente del estadio y terminas pareciendo el más despistado. En una cuarta oportunidad y 1 yarda por avanzar, el pateador de despeje intentó correr por el primer down en una jugada de engaño. El problema fue que no vio venir a un liniero defensivo de 300 libras que lo estaba esperando con los brazos abiertos. El choque fue tan brutal que el pateador salió volando hacia atrás como si lo hubiera golpeado un tren de carga, perdiendo el casco en el proceso y dejando el balón a merced del equipo contrario. Fue un intento de heroísmo que terminó en una tragedia deportiva para los Leones. Y no parpadees, la siguiente jugada es de no creer. Número 17. La celebración antes de la gloria. Delfines de Miami contra Bills de Buffalo. A veces el orgullo es el primer paso hacia la caída, y aquí lo vimos de forma literal. Un receptor estrella de los Delfines pensó que ya tenía el camino libre hacia la zona de anotación y decidió empezar a celebrar antes de tiempo, bajando la velocidad y burlándose del defensor que venía detrás. Lo que no calculó fue que el defensivo de los Bills nunca se rindió y, con un esfuerzo sobrehumano, le sacó el balón de las manos justo 1 centímetro antes de que cruzara la línea de gol. El balón salió volando por la zona final, resultando en un touchback, y la cara del receptor fue un poema de tristeza absoluta. De ser el héroe de la jornada, pasó a ser el protagonista de todas las burlas en las redes sociales. Número 16. La estatua humana de la defensa. Halcones marinos de Seattle contra Carneros de Los Ángeles. En el fútbol americano profesional, fallar una tacleada es malo, pero quedar como una estatua mientras un corredor te pasa por un lado es una condena al ridículo eterno.
Aquí vimos como un corredor de poder de los carneros se quitó de encima a 3 defensores con movimientos que parecían de baile de salón. Cada jugador que intentaba tocarlo terminaba chocando contra su propio compañero, creando una pila de uniformes en el suelo mientras el corredor seguía su camino como si nada estuviera pasando. Fue una exhibición de fuerza que dejó a los comentaristas sin palabras y a los aficionados con la boca abierta de la pura impresión. Ahora sujétate de tu asiento, porque el siguiente error es una locura total. Número 15. El rebote de nuca más absurdo del año. Cafés de Cleveland contra Acereros de Pittsburgh. ¿Qué es peor que una intercepción? Que el balón le pegue en la nuca a tu propio compañero y luego termine en manos del rival. Eso fue exactamente lo que le pasó al mariscal de los Cafés. Lanzó un proyectil que impactó directamente en el casco de su liniero ofensivo. El balón se elevó por los aires como un globo de helio y cayó suavemente en los brazos de un defensivo que no podía creer el regalo que le estaba dando el destino. El gigantón corrió sus buenas 20 yardas, con una gracia nula pero con una efectividad total para marcar puntos. Y ojo con lo que viene, porque si este rebote les pareció mala suerte, la jugada que sigue es directamente una comedia de errores. Número 14. El balón de mantequilla bajo presión. Osos de Chicago contra Vikingos de Minnesota. Llegamos aquí a un punto donde el control del balón parece algo opcional y la coordinación brilla por su ausencia. El mariscal de los Osos intentó lanzar un pase rápido para salir de un aprieto, pero el ovoide se le resbaló de la mano de forma ridícula y salió disparado hacia atrás como si tuviera vida propia. En su desesperación total por intentar recuperarlo o enmendar el error, el mariscal cometió una pifia aún mayor al intentar patear el balón para alejarlo del peligro inminente. Pero lo único que logró fue darle una asistencia perfecta a un defensor de los vikingos, que solo tuvo que agacharse con toda la calma del mundo y recogerlo para anotar un touchdown de regalo. Fue una secuencia de apenas 5 segundos, que resumió perfectamente por qué ese equipo ha tenido tantos problemas de ejecución y disciplina durante esta accidentada temporada, dejando a la Amsina a los fanáticos con un sabor de boca amargo y una frustración que no se puede explicar con palabras. Número 13. La recepción libre que nunca llegó. Águilas de Filadelfia contra Comandantes de Washington. Un regreso de patada debería ser una oportunidad de oro para brillar y poner a tu ofensiva en una posición ventajosa. Pero para este jugador de las Águilas, se convirtió en su peor pesadilla personal en televisión nacional. Decidió pedir una recepción libre, lo que en teoría significa que nadie del equipo contrario podía tocarlo ni interferir en su camino. Pero el balón le rebotó en el pecho de una forma completamente inexplicable y vergonzosa. El ovoide quedó vivo y saltando en la yarda 5, una zona de máximo peligro, y los jugadores de los Comandantes, que estaban atentos al error, lo recuperaron de inmediato, ante la mirada atónita de todo el estadio. La imagen del jugador, mirando sus propias manos fijamente, como si fueran traidoras o como si no supiera qué acababa de ocurrir, es algo que todavía persigue a los fanáticos de Filadelfia en sus sueños más profundos, y que seguramente aparecerá en todos los recuentos de errores históricos de la franquicia por mucho tiempo. Pero atento, que el siguiente choque es para morirse de risa. Número 12. El choque de manos vacías. Broncos de Denver contra Raiders de Las Vegas. Esta jugada es el sueño de cualquier defensa y el dolor de cabeza de cualquier entrenador. En un intercambio de balón de rutina entre el mariscal y el corredor de los Broncos, ninguno de los dos se quedó con el ovoide. El balón simplemente cayó al suelo mientras ambos jugadores se miraban el uno al otro preguntándose quién tenía la culpa. Mientras ellos discutían, los Raiders ya estaban celebrando con el balón en lo alto. Es increíble cómo profesionales que entrenan esto miles de veces pueden fallar en lo más básico cuando la presión aprieta un poco las tuercas. Número 11. El impacto contra el muro de carne. Jets de Nueva York contra Patriotas de Nueva Inglaterra. Aquí tenemos una versión moderna de un clásico del ridículo.
El corredor de los Jets intentó ganar yardas por el centro, pero terminó chocando su cara directamente contra la parte trasera de su propio guardia ofensivo. El impacto fue tan seco que el balón salió volando de inmediato. Es el tipo de jugada que te hace querer esconderte debajo del casco y no salir nunca más. Pero ahora dime, ¿cuál de estas jugadas crees que ha sido la más vergonzosa hasta ahora? ¿Hay alguna que te haya dolido especialmente por ser de tu equipo favorito? Deja tu respuesta en los comentarios. Y prepárate, se viene lo mejor. Continuemos. Número 10. El pase hacia la nada absoluta. Potros de Indianápolis contra Titanes de Tennessee. Abrimos la zona más caliente, con un pase lateral que fue tan mal ejecutado que terminó siendo un pase hacia el vacío. El mariscal de los Potros pensó que tenía a un compañero detrás, lanzó el balón sin mirar y este terminó rodando hasta su propia zona de anotación. Lo que debió ser una jugada para ganar tiempo se convirtió en un safety que le regaló puntos al rival. La mirada del entrenador lo decía todo. Esa noche alguien iba a tener que dar muchas explicaciones en la junta de vídeo. Y ni te imaginas lo que pasó con el siguiente festejo perdido. Número 9. El baile del reloj perdido. Cardenales de Arizona contra Carneros de Los Ángeles. Un receptor que celebra un primer down, cuando su equipo va perdiendo por 21 puntos y el reloj está corriendo, es la definición de no saber dónde estás parado. Mientras él hacía su bailecito característico frente a las cámaras, sus compañeros le gritaban desesperados que regresara a la línea de golpeo porque el tiempo se agotaba. El resultado fue que el cuarto terminó antes de que pudieran sacar la jugada, perdiendo una oportunidad clara de anotar. La falta de conciencia situacional es, sin duda, una de las humillaciones más dolorosas que existen. Número 8. El salto del acróbata defensivo. Tejanos de Houston contra Jaguares de Jacksonville. Aquí vimos un intento de gol de campo que fue bloqueado de la manera más espectacular y humillante posible. El defensor de los Jaguares saltó por encima de la línea ofensiva como si fuera un atleta olímpico, bloqueó el balón con el pecho y todavía tuvo la agilidad para recogerlo y correr 70 yardas hacia el otro lado. Ver al pateador intentar perseguirlo fue como ver a una tortuga tratando de alcanzar a un auto de carreras. Fue una humillación total para toda la unidad de equipos especiales de los texanos. No distraigas, que el siguiente jugador perdió la brújula por completo. Número 7. El GPS descompuesto en el campo. Bucaneros de Tampa Bay contra Halcones de Atlanta. ¿Han visto alguna vez a un jugador profesional correr con toda la convicción del mundo hacia la zona de anotación equivocada? Pues esta temporada, los Bucaneros nos regalaron esa joya que quedará para la posteridad del ridículo. Tras recuperar un balón suelto en medio del caos de una jugada rota, un defensivo se desorientó por completo debido a la intensidad del choque y empezó a correr con toda su alma hacia su propia zona final, pensando que estaba a punto de convertirse en el héroe del partido. Sus propios compañeros, desesperados y gritando desde la banda, trataban de taclearlo para evitar el desastre inminente, mientras los rivales solo se reían y lo escoltaban de forma burlona, para que anotara puntos en contra de su propio equipo. El jugador cruzó la línea de gol celebrando con los brazos en alto, sin darse cuenta de que acababa de regalarle un safety al enemigo. Es un error de ubicación tan absurdo que lo va a perseguir en cada video de momentos graciosos y bloopers por el resto de su vida profesional, recordándole que en la NFL hasta el sentido de la orientación puede fallar bajo presión. Número 6. El regalo de Navidad anticipado. 49 de San Francisco contra Jefes de Kansas City. Un mariscal de campo estrella, tratando de emular las jugadas mágicas de las leyendas, intentó hacer un pase de fantasía sin mirar hacia su costado derecho, pero la ejecución fue tan desastrosa que terminó lanzándole el balón directamente al pecho del apoyador central de los Jefes de Kansas City. No había absolutamente ningún receptor de San Francisco cerca de la trayectoria del ovoide.
Solo el rival que atrapó el regalo con total comodidad y se fue caminando, casi pidiendo permiso, hasta la zona de anotación con una sonrisa de oreja a oreja que se veía a través del casco. Querer lucirse con jugadas innecesarias cuando el partido está en la línea de fuego y cada yarda cuenta, suele terminar en este tipo de momentos bochornosos donde quedas retratado ante las cámaras como alguien que buscó la fama personal y encontró el ridículo total frente a miles de espectadores. Este error no solo costó puntos valiosos, sino que destruyó por completo el momentum que su equipo había construido con tanto esfuerzo durante la primera mitad del encuentro. Y llegamos al momento más absurdo de la temporada. ¡Prepárense! Número 5. La caída del gigante solitario. Gigantes de Nueva York contra Águilas de Filadelfia. Entramos a lo más selecto de la humillación con un mariscal de campo que tenía el campo completamente abierto para anotar. Corrió 60 yardas sin que nadie lo tocara, pero de repente sus propias piernas se enredaron y se cayó solo a 5 yardas de la línea de gol. Fue una imagen patética ver al jugador tropezar con el aire mientras la defensa de las Águilas llegaba para detenerlo en la jugada siguiente. El estadio entero pasó del grito de emoción a una risa colectiva que se escuchó en todo el estado. Número 4. El engaño que engañó a todos. Bengalíes de Cincinnati contra Cuervos de Baltimore. En una situación de cuarta oportunidad y gol, los bengalíes decidieron ir por una jugada de engaño muy compleja. El mariscal hizo una finta, engañó a la cámara, engañó a la defensa, pero el problema fue que también engañó a su propio centro, que nunca le entregó el balón de forma correcta. Se quedaron los dos congelados, mientras la defensa de los Cuervos simplemente los empujaba hacia atrás. Fue una falla de ejecución tan estrepitosa que hasta los árbitros se miraban entre sí tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Y no te muevas, lo sigue es una locura. Número 3. El reclamo que salió caro. Cargadores de Los Ángeles contra Raiders de Las Vegas. Llegamos al podio de la vergüenza, con un esquinero que se puso a celebrar una supuesta interferencia de pase que no le marcaron, mientras el receptor rival, que sí atrapó el balón, se levantaba del suelo y seguía corriendo con toda la libertad del mundo. El defensor estaba tan ocupado gritándole al oficial y haciendo gestos de desaprobación que no se dio cuenta de que la jugada seguía viva y el silbato jamás había sonado para detener las acciones. Verlo correr desesperado detrás del receptor, con los ojos desorbitados, cuando ya estaba cruzando la línea de gol, es la imagen perfecta de cómo la soberbia te puede jugar una mala pasada en el peor momento posible. Esta falta de concentración absoluta le costó 6 puntos a su equipo y lo dejó marcado como el jugador más despistado de la jornada en todos los resúmenes deportivos. Número 2. El deslizamiento del arrepentimiento. Acereros de Pittsburgh contra Cafés de Cleveland. Esta jugada es para no creerla, porque desafía toda lógica competitiva en un nivel profesional tan exigente. El mariscal de los acereros se salió de la bolsa de protección con una agilidad sorprendente y tenía todo el carril libre para conseguir el primer down de forma sencilla, pero decidió deslizarse en el pasto 2 yardas antes de alcanzar la marca necesaria de manera inexplicable. No solo no consiguió el objetivo principal de mantener viva la serie ofensiva, sino que al impactar el suelo de forma tan torpe, soltó el balón por un golpe accidental con su propia rodilla derecha. Fue una decisión tan pobre y carente de visión de campo que puso en duda su capacidad mental para manejar el reloj de juego y la presión en los minutos finales. La banca de los acereros quedó en un silencio total mientras veían cómo se escapaba la oportunidad de ganar por un error de cálculo que parece de un novato sin experiencia. Prepárate. El puesto número 1 es la definición absoluta de humillación. Número 1. El circo de los laterales infinitos. Patriotas de Nueva Inglaterra contra Raiders de Las Vegas. La jugada más humillante de toda la temporada ocurrió cuando los Patriotas intentaron una serie de pases laterales desesperados al final del partido para tratar de romper el empate.
Después de varios pases hacia atrás sin sentido, el balón terminó en las manos del mejor defensor de los Raiders, quien solo tuvo que quedarse parado mientras los jugadores de Nueva Inglaterra se caían unos sobre otros tratando de enmendar el error. El defensor simplemente corrió hacia la zona de anotación con el camino despejado para ganar el partido de la forma más absurda posible. Si disfrutaste este recorrido por las jugadas más humillantes, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. ¡Nos vemos!